política, no es una movida propiamente de atacar una de las tragedias argentinas, que es el hambre, la falta de asistencia, es la presión que están haciendo los movimientos sociales, ¿no? Así es, pelea política, todo es discusión por recursos, que es la Argentina que viene. Todas las pujas van a ser... Totalmente. Y la tercerización, ¿no? Tercerización. ¿Quién maneja la guita? Que no se rinde, quiero decir, ¿no? Bueno, en el medio de esto hablábamos con Cecilia y con Pancho del debate de la ley Ómnibus, y ahí hay una gran piedra de cambio, que es el impuesto país, y los gobernadores, empezando por Yayora de Córdoba, que dijeron, epa, acá estamos. ¿Me contás de qué se trata? Sí, lo que pasó es que cuando Milei vio que no le daban los votos, lo que hizo fue sacar la parte fiscal. Dice, bueno, no discutamos esto. Ahora la pregunta es, ¿quiere decir que viene un mayor ajuste discrecional que lo va a hacer Milei vía transferencias? Eso es lo que no sabemos. En el medio, los gobernadores piden coparticipar el impuesto país, que equivale más o menos, en términos de PBI, a lo de las ganancias, que todavía no se resolvió. Claro. Así que esa es la discusión. Ahora, mirá qué interesante. Acá hay una palabra clave que es las transferencias discrecionales, que es lo que le manda el gobierno a las provincias por fuera de la coparticipación. Hay un trabajo que hizo un economista que se llama Marcelo Capella, de la Fundación Mediterránea, que hizo un análisis de todas las provincias entre exportaciones, gasto, empleados públicos, cuáles serían las más expuestas al ajuste de Milei. Si Milei directamente dice, no les voy a mandar más. Claro, transferencias discrecionales es, para decirlo en lenguaje de café, a vos te doy, a vos no te doy, porque se me canta. Claro, que se complica porque hay provincias que tienen, por ejemplo, obras públicas atadas a esa transferencia discrecional. Te conviene llevarte bien con el gobierno. Entonces, mirá qué interesante. Primero, la transferencia discrecional es esto que yo te decía. Las más expuestas hasta ahora, las que más reciben como porcentaje de sus ingresos, son La Rioja, la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Chaco y Misiones. Por eso Quintela dice primero que se va a ir del país. Ahora, ¿Quién es? ¿De qué hablamos? Ricardo Quintela. ¿Pero no se fue? ¿No renunció? No se fue, no, sigue. Ah, ahora dice dice que está... dicho que gana Milei, renuncio. Bueno, por eso pues son las que están más expuestas. La provincia de Buenos Aires también, Santiago del Estero también. Yo te diría que ese ajuste ya empezó. En enero... poné las que están menos, así equilibramos, las que están, o sea, las que reciben menos como porcentaje de ingreso, fíjate, hay que verlas desde acá, Neuquén, Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Mendoza y Río Negro. Estas son las que van a protestar menos, las que les afecta menos si se lo sacan. Vamos ahora, yo te decía, el ajuste ya empezó. En enero, casi cero les mandó el gobierno. Mirá lo que había recibido en millones de pesos actualizados a hoy, la provincia de Buenos Aires, en enero del año pasado, 37.510. ¿Sabes cuánto recibió este enero? Wow. 50. Claro. Esta es la magnitud de la pelea. Corrientes, mirá los montos, ¿no? Cómo cae, te elegí 3, pero son todas. Bajó casi un 100%. Hoy veía en el diario la preocupación que hay en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires por falta de medicamentos e insumos en los hospitales. Claro, les liquidás los ingresos. Eso es lo que está diciendo, claro, el gobierno lo que está diciendo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires es, voy a ajustar en rutas, creo que ahí la de presidente Perón ya dicen que no la van a terminar, y están teniendo problemas para dar medicamentos. Vamos a, entonces, ¿cuáles serían, según el economista Marcelo Capella, las que estarían más expuestas si no se resuelve ganancias y si el gobierno hace el ajuste como está prometiendo Milei? Número 1, La Rioja, Río Negro, Tierra del Fuego, Salta, Catamarca, Tucumán, Chaco y Corrientes. Fíjate que acá, por ejemplo, no está la provincia de Buenos Aires, pero porque tiene más recursos propios, pongamos si querés el otro lote, esto es nivel intermedio de exposición, encabeza provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Formosa, San Juan, Jujuy, Misiones, Neuquén y Salta, y las que lo sufrirían menos, pongamos el otro, Chubut, Mendoza, Santa Cruz, Santiago del Estero, San Luis, Córdoba, Cava y La Pampa. Acá hay algunas sorpresas. Por ejemplo, Santiago del Estero, ¿por qué está menos expuesta? Bueno, Santiago del Estero tiene una tasa de ahorro en el gasto importante, paga los salarios más bajos del país, por ejemplo. Claro. Tiene exportaciones por la soja también. Entonces, es un ponderado de todas las condiciones. ¿Qué van a hacer las provincias ante esto? No lo saben, porque uno infiere, bueno, ajusten, hagan su propio ajuste. No es tan fácil porque el 50% del gasto de las provincias es salarios.
Y el empleo público, el 65% de todo el empleo público del país es provincial. Con lo cual vas a tener protestas en cada una de las jurisdicciones. Bueno, muy interesante. Vamos a hablar con Ricardo Delgado y nos vamos a la mesa. Ricardo, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo anda, Luis? De lo que se ve, porque Sí. todavía falta la sesión de esta semana, ¿qué consigue Milei? ¿Qué no consigue? ¿Qué ves? Bueno, uno puede ver el vaso medio lleno, lo que hablaban antes del corte, ¿no? Un gobierno con muy poca potencia legislativa, sin capacidad, digamos, de imponer mayorías en ninguna de las cámaras, digamos, cediendo algunas posiciones y logrando la mitad de los artículos, más de 300, por lo menos en la votación en general. Ahora viene la votación en particular, que va a ser mucho más compleja todavía, ¿no? Y donde todas estas cuestiones vinculadas a lo fiscal y a la distribución de recursos entre nación y provincias va a jugar un rol central. Eso desde el punto de vista medio lleno, desde el vaso medio lleno. El vaso medio vacío, y lo vinculo con algo que te escuchaba también antes, que es la inflación. Pensemos que el 1 de marzo Milei va a estar casi cumpliendo su primer trimestre de gestión y la inflación acumulada va a ser de su gestión del orden del 75% para ser cautos. Vamos a tener 25% y 25,5% en diciembre, tuvimos en diciembre, 20% para decir un número en enero y supongamos algo menos, 15, entre 15 y 20 en febrero. Febrero va a ser un mes muy difícil para los servicios en particular. La pregunta es, ¿cuál es, desde el punto de vista del vaso medio vacío, la resistencia que tienen los ingresos? Y yo hago una apelación a cada uno de nosotros y a los que nos están viendo. ¿Quién en este último trimestre aumentó su ingreso un 75% para por lo menos estar empatados respecto del nivel de arranque del gobierno? Entonces la pregunta es, y yendo a lo que vos decías antes, ¿cuál es la resistencia que tiene la sociedad a esta brutal caída de ingresos que obviamente había que, digamos, que implica el ordenamiento inicial de la macro, pero que bueno, va a ver cómo sigue, digamos, en adelante, ¿no? A mí, viste, yo decía, sin saber, te consta, sin saber nada de economía, si en abril no aparece algo sostenido, contundente, insisto, se lo va a ver distinto al presidente. A mí me da la impresión que sí, me parece que lograr objetivos palpables en términos de bolsillo va a ser muy difícil, por lo menos hasta junio de este año. Y en consecuencia, la realidad, a ver, cuando hay señales fiscales tan duras, esto que comentaba recién Pancho es muy claro, el hecho de haber congelado el presupuesto 2023 hace que, por ejemplo, las universidades tengan que moverse con el mismo presupuesto con el que terminaron el año pasado, con una inflación de más del 200% el año pasado que dejó el gobierno de Alberto Fernández. Digo, para dejarlo en términos... Digo, los hospitales, digamos, el funcionamiento del Estado, la obra pública. Una gran parte de las transferencias discrecionales son obra pública. Casi el 75% de lo que se destina por transferencias discrecionales a las provincias son obra pública. Hoy está parada la obra pública. Con lo cual, digo, todo ese combo de qué manera va a ser procesado por la sociedad y los diferentes actores es un gran interrogante. Cuando vos decís resultado palpable en inflación, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué crees que el argentino diría, bueno, está bajando? ¿Qué número, más o menos? A ver, si tenés 20 en enero, tenés 15 en febrero, en marzo tenés 10, bueno, la sensación empieza a cambiar. Ahora, es muy difícil que eso suceda, porque vas a tener 15 en febrero, con suerte, todavía no tenemos... Te faltan las tarifas todavía. Hoy sufrimos un impacto en el precio mayorista de la electricidad que multiplicó por 4,5 veces ese valor. Eso se va a trasladar en principio a los hogares de mayores ingresos, a los N3, digamos, que probablemente seamos todos nosotros y una parte de quienes nos están viendo, va a implicar por lo menos duplicar la tarifa de enero respecto de la de febrero, porque empieza retroactivo al 1 de febrero. Vienen aumentos de internet, celulares y demás. En fin, digo, va a ser muy compleja el procesamiento. Digo, y yendo a tu pregunta, si vos a junio tenés una tasa de inflación del orden del 8-10% mensual, habrá sido un éxito
relativo, por supuesto, soportando una caída de ingresos muy significativa, no solo de salarios, sino también de jubilaciones. Yo le preguntaba, perdón, Pancho, sí, No, por no, favor. dale. No, yo le preguntaba a Pancho, pues yo veo 1180, viste que la única variable que los que no sabemos de economía es el dólar. Es decir, ¿es razonable? ¿Se está despegando mucho del 8.48 del Nación? Bueno, lo que sucede con el 8.48 del dólar oficial es que la inflación te lo va comiendo. La devaluación mensual que fijó el gobierno es del 2% mensual. Estamos hablando de tasas de inflación del 20%. O sea, en enero te comiste 18, en febrero te vas a comer otro tanto o un poco menos, con lo cual también la expectativa del mercado, pese a esta cierta calma, es que en marzo o abril algún tipo de corrección cambiaria va a tener que haber, y eso obviamente realimenta la inflación. ¿Qué corrección cambiaria es devaluar? Básicamente, una nueva devaluación. La pregunta es de cuánto y qué genera en términos de incentivo de aquellos que tienen dólares, porque a partir de abril empieza la liquidación de la cosecha de soja, que va a ser muy importante. Pero bueno, la pregunta que se hace hoy el productor es: ¿a qué dólar voy a vender mi cosecha? ¿Me conviene vender? ¿Me conviene esperar? ¿Cuánto vendo? ¿Cuánto guardo? Entonces, todo ese tipo de preguntas van a estar en marzo y abril muy en la mesa de todos nosotros. Y ahí hay otra discusión. El gobierno está festejando que está empezando a bajar la famosa bola del ELIX, ¿no? En pesos. La contracara es un aumento de la deuda en dólares. Hoy acaba de tuitear Guzmán diciendo cómo van a festejar esto. ¿Qué pensás vos? Bueno, efectivamente hay una licuación de las LELIQs, que Pancho vos sabés muy bien, es la contracara de los depósitos de todos nosotros. Las LELIQs básicamente es la materia prima con la cual los bancos compran esos pesos o esa deuda con esos pesos que son los depósitos nuestros, que implican obviamente una licuación de los pesos. A ver, en eso Milei, y un poco escuchaba lo que decía el analista político antes, ha sido muy transparente. Milei habla de motosierra y de licuadora. Bueno, el efecto licuadora es esto que estamos hablando, la inflación ganándole a los ingresos y a los depósitos. Y eso obviamente implica una caída de las LELIQs. Es cierto que aumenta la deuda en dólares también, porque hay una parte de esa deuda que es la deuda con los importadores, el famoso BOPREAL, que es una deuda que el Banco Central asume justamente para resolver el problema de la deuda con los importadores. Señor, un placer verte siempre. Como siempre, gracias. Hasta luego. Son las 2:43, che.